Puede que últimamente hayas pensado, ya nada me ilusiona como antes. Quizá miras tu vida desde fuera y no parece que esté tan mal. Tienes tus rutinas, tus responsabilidades, tus vínculos, tu historia, tus costumbres. Pero por dentro hay una sensación de que algo se ha apagado, algo ya no vibra igual. Lo que antes te motivaba, ahora te pesa. Conversaciones que antes disfrutabas empiezan a cansarte. Planes que antes esperabas con ganas, ahora te resultan indiferentes. Incluso hay personas, lugares y dinámicas en las que antes encajabas que ahora las sientes como si tuvieras que hacer un papel que ya no te pertenece. Y cuando esto ocurre, muchas personas se asustan y piensan, ¿qué me pasa? ¿Por qué ya no tengo ganas? ¿Por qué ya no puedo volver a ser como antes? ¿Por qué siento que algo dentro de mí quiere irse, aunque no sepa exactamente dónde ir? Hoy quiero proponerte una mirada distinta. Quizá estás dejando atrás una versión de ti que ya cumplió su función. Quizá no eres una persona ingrata por no disfrutar lo que antes sí disfrutabas. Has atravesado una transición profunda, una de esas etapas silenciosas en las que la vida no se rompe de golpe, pero empieza a pedirte un cambio. Y de eso quiero hablarte en este vídeo, de ese momento en el que ya no puedes seguir viviendo desde una identidad antigua, pero todavía no sabes cómo habitar la nueva. Lo que parece apatía muchas veces es transición. A veces llamamos apatía a algo que en realidad es cansancio de fingir. Llamamos desmotivación a algo que quizá es una pérdida de sentido. Llamamos crisis a algo que puede ser una llamada interna. Y no digo esto para romantizar el malestar. El sufrimiento hay que escucharlo con cuidado. Cuando una persona lleva mucho tiempo sintiéndose sin fuerzas, bloqueada, es importante pedir ayuda profesional. Hay momentos en la vida en los que la pérdida de ilusión no aparece porque la vida esté vacía, sino porque la vida que estábamos viviendo ya no corresponde con quienes somos ahora. Esto suele ocurrir especialmente en etapas de cambio, después de una separación, después de una pérdida, después de que los hijos crecen, después de una enfermedad, después de muchos años cuidando a los demás, después de una crisis, después de cumplir cierta edad y darte cuenta de que ya no quieres seguir posponiéndote. También puede ocurrir sin que haya pasado nada espectacular. Simplemente un día te das cuenta de que algo dentro de ti ya no quiere seguir viviendo en modo automático. Y eso desconcierta mucho porque desde fuera todo puede parecer normal, pero por dentro hay una grieta. No una grieta para destruirte, sino una grieta por la que empieza a entrar la conciencia. Muchas personas pasan años adaptándose a lo que tocaba hacer, a lo que la gente necesitaba, a lo que la pareja decía, a lo que el trabajo esperaba de ti, a lo que tenías que hacer, a lo que socialmente era correcto. Y llega un momento en el que el cuerpo, la emoción, el alma, ya no pueden más con esa forma de vivir. No siempre lo dicen con claridad, a veces lo dicen como cansancio o como irritabilidad o como tristeza o desgana. A veces como una sensación de extrañeza. Tengo una vida que debería bastarme, pero algo dentro de mí no está en paz.
Y ahí empieza una pregunta muy humana. ¿Estoy viviendo una vida que realmente siento mía? Antes de seguir, te quiero decir algo. Si estás en un momento así, en el comentario fijado y en la descripción te dejo un recurso para ayudarte a poner claridad a lo que estás viviendo. Es un ejercicio para empezar a distinguir qué partes de tu vida siguen siendo coherentes contigo y qué partes quizá ya estés lista para revisar o transformar o soltar. No es para tomar decisiones precipitadas, es para escucharte mejor, porque muchas veces no necesitamos cambiarlo todo de golpe. Primero necesitamos entender qué nos está pasando. El duelo por la persona que ya no eres. Uno de los grandes dolores de los procesos de cambio es que no solo estamos avanzando hacia algo nuevo, también estamos despidiéndonos de algo antiguo. Y a veces eso antiguo no es una persona, ni un lugar, ni una etapa concreta. A veces lo que estamos dejando atrás es una versión de nosotros mismos, la versión que podía con todo, la versión que no se permitía molestar, la versión que decía que sí cuando quería decir que no, la versión que sostenía vínculos por miedo a quedarse solo, la versión que se exigía ser perfecta, útil, agradable, paciente, disponible, la versión que pensaba que amar era olvidarse de sí misma, la versión que confundía paz con resignación. Y cuando esa versión empieza a caerse, aparece una sensación rara, porque aunque esa forma de vivir doliera, también era conocida. Y lo conocido, incluso cuando nos hace daño, da una cierta sensación de seguridad. Pero a veces el cambio no se siente como libertad al principio, se siente como desorden. Te puedes preguntar, ¿quién soy ahora si ya no quiero lo mismo? ¿Qué pasa si dejo de sostener lo que siempre he sostenido? ¿Y si al cambiar decepciono a alguien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si es demasiado tarde para empezar otra etapa? Pero no es demasiado tarde para volver a ti. La vida no solo se transforma a los 20 o a los 30. A veces los cambios más importantes ocurren en la madurez, cuando una persona por fin tiene suficiente historia para comprenderse y suficiente cansancio para dejar de traicionarse. Hay despertares que no son ruidosos, no vienen con grandes decisiones ni con frases motivacionales, vienen con una sensación suave pero firme. No quiero seguir viviendo igual. Y esta frase, aunque duela, puede ser el principio de una vida mucho más honesta. ¿Por qué ya no te ilusiona lo que antes sí? Cuando algo deja de ilusionarte, no siempre significa que hayas perdido la capacidad de disfrutar. A veces significa que has cambiado las necesidades. Lo que antes te daba identidad, ahora puede parecerte pequeño. Lo que antes te entretenía, ahora puede parecerte superficial. Lo que antes tolerabas, ahora te agota. Lo que antes perseguías, ahora ya no responde a una necesidad real. Esto no significa que te hayas vuelto fría o exigente o difícil. Significa que tu mundo interno se está reorganizando. Imagina que durante años has vivido intentando cumplir un guión. Ser buena madre, buena pareja, buena profesional, buena hija, o buena amiga o buena persona. Y quizá en ese intento de hacerlo bien, fuiste dejando
partes de ti en silencio, tus deseos, tus límites, tu creatividad, tu descanso, tu cuerpo, tu intuición, tu manera propia de estar en el mundo. Un día esas partes empiezan a llamar a la puerta. No siempre lo hacen con alegría. A veces lo hacen con preguntas, con una tristeza que no sabes explicar. Pero esa tristeza puede estar señalando una distancia. La distancia entre la vida que llevas y la vida de que algo en ti necesita. Por eso, cuando alguien dice, ya nada me ilusiona, yo no iría directamente a preguntar, ¿cómo recuperas la ilusión de antes? Quizá la pregunta sería otra. ¿Y si la ilusión de antes ya no me sirve porque ya no soy la misma persona? A veces no se trata de recuperar la ilusión antigua. Se trata de descubrir qué puede ilusionarte desde quién eres hoy, no desde quién fuiste, no desde quién otros esperan que sigas siendo, no desde quién aprendió a aguantar, no desde la persona que tuvo que sobrevivir emocionalmente, sino desde tu yo actual, ese yo que quizá está cansado, sí, pero también más consciente, más sensible a la verdad, más necesitado de calma, más dispuesto a dejar de vivir para complacer. Si este enfoque te ayuda a mirar con más calma, puedes suscribirte al canal. Aquí hablamos de desarrollo emocional, procesos de cambio desde una mirada humana, profunda y sin fórmulas vacías. Entender lo que sentimos no es para resolverlo todo de inmediato, sino para dejar de pelearnos con nosotros mismos. El miedo a cambiar cuando los demás te conocen de otra manera. Uno de los motivos por los que muchas personas se quedan atrapadas en una vida que ya no sienten propia es el miedo a cómo reaccionarán los demás. Cambiar no ocurre en el vacío. Cuando tú cambias, se mueve también el lugar que ocupas en tus relaciones. Si eras la persona que siempre estaba disponible, puede incomodar que empieces a poner límites. Si eras la persona que nunca se quejaba, puede sorprender que empieces a expresar lo que necesitas. Si eras la persona que sostenía emocionalmente a todos, puede generar tensión que empieces a decir, ahora necesito cuidarme yo. Una de las pruebas más difíciles del crecimiento personal es tolerar que no todo el mundo entenderá tu proceso. A veces esperamos cambiar sin incomodar a nadie, pero algunos cambios sanos incomodan a las dinámicas que se beneficiaban de nuestra desconexión. Esto no significa que tengas que volverte dura o egoísta o insensible. Significa que crecer también implica revisar qué lugar ocupabas en tu propia vida. Muchas personas no han perdido la ilusión por vivir. Han perdido la ilusión por seguir representando el personaje de yo puedo con todo, el personaje de no necesito nada, o el de no pasa nada, o el de me adapto, o el personaje de lo importante es que los demás estén bien. Pero una vida construida solo alrededor de la adaptación acaba pasando factura. En algún momento la pregunta aparece: ¿dónde quedé yo en medio de todo esto? Esa pregunta puede doler, pero también puede salvarte.
Cuando una persona empieza a hacerse esa pregunta con honestidad, empieza a recuperar presencia en su propia vida. No confundas paz con vacío. Hay algo muy importante en estos procesos. No toda pérdida de intensidad es algo malo. A veces cuando salimos de etapas muy exigentes, relaciones muy demandantes o formas de vida muy aceleradas, al principio la calma se siente como vacío. Estamos tan acostumbrados a funcionar desde la urgencia, la responsabilidad permanente, la prisa, que cuando empieza a haber silencio no sabemos qué hacer con él. Y entonces pensamos, no siento nada. Pero quizá lo que ocurre es que tu sistema interno está dejando de vivir en alerta. A veces la paz no llega como felicidad inmediata. Llega como cansancio, como pausa, como necesidad de no hacer nada, como deseo de apartarte un poco del ruido. Una etapa de baja energía después de haber sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Y eso no siempre es un retroceso. A veces es recuperación. El problema es que vivimos en una cultura que nos empuja a estar siempre motivados, siempre activos, siempre ilusionados, como si el valor de una persona se midiera por su nivel de entusiasmo. Pero la vida humana tiene estaciones. Hay épocas de expansión y épocas de recogimiento, épocas de construir y épocas de revisar, épocas de hablar y épocas de escuchar, épocas de sostener y épocas de soltar. A lo mejor tu estación es silenciosa. Esto no significa que tu vida haya perdido valor, sino que necesitas dejar de exigirte florecer cuando todavía estás atravesando el invierno. La nueva ilusión no se fuerza, se escucha. Uno de los errores más comunes cuando sentimos que nada nos ilusiona es intentar forzarnos a volver rápido a estar bien. Nos llenamos de actividades, buscamos distracciones, nos comparamos, nos decimos tendría que estar agradecida, tendría que estar mejor, no tengo derecho a sentirme así. Pero la ilusión auténtica no suele aparecer por ahí, ni se fabrica a golpes de exigencia. Se escucha y para escucharla hace falta crear espacio. Espacio para preguntarte, ¿qué quiero ahora? No, ¿qué quería hace 10 años? No, ¿qué debería querer? Ni tampoco, ¿qué sería lógico querer? Sino, ¿qué quiero ahora? Y puede que al principio no lo sepa. Eso también forma parte del proceso. Cuando una persona ha pasado mucho tiempo desconectada de sí misma, no siempre puede responder de inmediato a la pregunta ¿qué quiero? A veces primero hay que empezar por preguntas como ¿qué me pesa? ¿Qué ya no quiero seguir fingiendo? ¿Dónde siento que estoy diciendo sí por miedo? ¿Qué conversaciones me dejan sin energía? ¿Qué espacios me devuelven calma? ¿Qué parte de mí me ha abandonado? ¿Qué necesito permitirme sentir? ¿Qué sería un pequeño acto de honestidad hoy? No hace falta tener grandes respuestas. De hecho, los grandes cambios suelen empezar con gestos pequeños. Una conversación pendiente, un límite amable, un paseo sin móvil, una tarde para ti
una decisión que llevas tiempo aplazando, un no que por fin dices, un sí que nace de verdad, un regreso a algo que antes te conectaba con la vida, como escribir, caminar, aprender, crear, bailar, leer, cuidar plantas, viajar, hablar con alguien que te entiende, pasar tiempo en silencio. No subestimes los gestos pequeños. A veces una vida nueva empieza cuando una persona se concede 5 minutos de verdad. 3 señales de que no estás apagándote, sino cambiando. Hay algunas señales que pueden ayudarte a comprender que quizá no estás perdiendo la ilusión, sino entrando en una etapa de transición. La primera señal es que ya no puedes engañarte tan fácilmente. Antes quizá podías convencerte de que todo estaba bien, podías seguir el ritmo, podías distraerte, podías decir no pasa nada y continuar. Pero ahora algo dentro de ti ya no acepta ciertas mentiras. Tu cuerpo se tensa, tu ánimo cae, tu intuición habla. Y aunque intentes mirar hacia otro lado, hay una parte de ti que sabe. Esto puede ser incómodo, pero también es una forma de despertar. La segunda señal es que empiezas a necesitar más verdad y menos apariencia. Ya no te basta con que las cosas funcionen por fuera. Necesitas sentir coherencia por dentro. No quieres relaciones donde tengas que empequeñecerte. No quieres conversaciones vacías todo el tiempo. No quieres vivir solo cumpliendo. No quieres agradar a costa de desaparecer. Y quizá eso te hace sentir distinta, pero en realidad te está acercando a ti. La tercera señal es que empiezas a sentir una mezcla de miedo y alivio cuando imaginas cambiar. Miedo porque lo nuevo siempre implica incertidumbre. Alivio porque en el fondo sabes que seguir igual tiene un alto coste. Y esa mezcla es muy importante porque cuando algo nos da miedo pero también nos devuelve aire, ahí aparece una dirección que merece ser escuchada, no necesariamente para hacerlo todo de golpe, pero sí para empezar a mirarla. ¿Qué hacer cuando sientes que ya no encajas? Lo primero es no juzgarte. Deja de convertir cada emoción en una acusación contra ti. No eres mala persona por cambiar. No eres egoísta por necesitar espacio. No eres desagradecida por querer una vida más coherente. No eres débil por sentir cansancio. No eres rara por mirar tu vida y preguntarte si todavía te representa. Lo segundo es no tomar decisiones importantes desde el impulso del malestar. Cuando una persona está muy removida, puede tener la tentación de romperlo todo, huir de todo o cambiarlo todo en una semana. A veces habrá decisiones que tomar, sí, pero antes conviene escuchar con profundidad, no confundir claridad con urgencia. La claridad suele tener una fuerza serena. La urgencia suele venir cargada de miedo. Lo tercero es recuperar contacto contigo a través de lo concreto. No basta con pensar mucho. Hay que volver al cuerpo, a la vida cotidiana, a las pequeñas elecciones. Observa qué te expande y qué te contrae, qué te da paz
y que te roba energía. ¿Con quién puedes ser tú y con quién actúas? ¿Qué haces por deseo y qué haces por obligación? ¿Qué sostienes por amor y qué sostienes por miedo? Esta observación hecha con honestidad puede convertirse en una brújula. Y el cuarto es permitirte atravesar el duelo, porque cambiar también duele, aunque sea para bien. Duele reconocer que ya no eres la de antes. Duele aceptar que algunas etapas se terminaron. Duele mirar ciertas relaciones con otros ojos. Duele dejar de esperar que alguien nos dé permiso para vivir nuestra vida. Pero ese dolor no siempre significa que estás equivocado. A veces significa que estás naciendo de nuevo en una etapa más verdadera, una mirada humanista al cambio. Desde una mirada humanista, la persona es un ser en proceso, un ser que busca sentido, autenticidad, relación, libertad interior y coherencia. Por eso, cuando alguien dice ya no me ilusiona nada, no deberíamos escuchar solo una frase de vacío. También podemos escuchar una pregunta. ¿Qué necesita mi vida para volver a ser sentida desde dentro? Hay una diferencia enorme entre vivir por inercia y vivir con presencia. Vivir por inercia es levantarte, responder, producir, adaptarte y llegar al final del día sin haber habitado realmente tu propia vida. Vivir con presencia no significa estar feliz todo el tiempo, significa estar más cerca de ti, significa poder preguntarte, ¿esto tiene sentido para mí? ¿Esto me cuida? ¿Esto me expresa? ¿Esto me permite crecer? ¿Esto sigue siendo verdad para mí? Y quizá esta es la invitación de esta etapa. No volver a ser quien eras, sino atreverte a descubrir quién puedes ser ahora. Con tu historia, con tus heridas, con tu experiencia, con tu sensibilidad, con tu edad, con tus límites, con tus deseos actuales, con todo lo que has aprendido después de haber vivido tanto. Porque no estás empezando de cero, estás empezando desde la experiencia. Y eso también tiene un valor inmenso. Ejercicio reflexivo. Te propongo hacer algo sencillo. No tienes que responder ahora si no quieres. Puedes quedarte con estas 3 preguntas y escribirlas después. Primera pregunta. ¿Qué parte de mi vida ya no siento verdadera para mí? No respondas desde la culpa. Responde desde la honestidad. Puede ser una rutina, una relación, una exigencia, una forma de hablarte, una obligación, una imagen de ti misma que ya te pesa demasiado. Segunda pregunta. ¿Qué parte de mí lleva tiempo pidiendo espacio? Quizá una parte creativa, una parte descansada, una parte más libre, una parte que quiere aprender, una parte que quiere poner límites, una parte que quiere dejar de contentar a todo el mundo olvidándose de sí mismo. Tercera pregunta. ¿Qué pequeño acto de coherencia puedo hacer esta semana? No tiene que ser una decisión enorme, ¿eh? Puede ser decir no, puede ser pedir ayuda, puede ser descansar sin justificarte, puede ser retomar algo que te hacía bien, puede ser hablar con alguien o puede ser dejar de forzarte a estar donde emocionalmente ya no estás.
Los cambios profundos no siempre empiezan con una revolución externa. A veces empiezan con una frase interna. Voy a dejar de abandonarme. Quizá este momento de tu vida no es un fracaso. Quizá es una frontera entre la persona que aprendiste a ser para sobrevivir, encajar y sostener, y la persona que ahora necesita vivir con más verdad. Y sí, te puede dar miedo, porque cuando dejas atrás una versión de ti, hay un espacio intermedio en el que todavía no sabes quién estás siendo. Ese espacio puede sentirse vacío, pero también puede ser fértil. Ahí empiezan las preguntas importantes. Ahí nace una nueva forma de escucharte. Ahí descubres que la ilusión no siempre vuelve como entusiasmo inmediato. A veces vuelve como una pequeña paz, como una decisión honesta, como una sensación de alivio, como un por aquí sí, como una mañana en la que respiras un poco mejor. No te exijas tenerlo todo claro, no te obligues a volver a ser la de antes. Quizá la vida no te está pidiendo que regreses, sino que avances, pero de una manera más tuya. Y tal vez dentro de un tiempo mires atrás y entiendas que esa etapa en la que sentías que nada encajaba no era el final de tu ilusión, esa era el final de una forma de vivir que ya no podía sostener tu verdad. Si este vídeo te ha acompañado, puedes dejar un me gusta para que llegue a más personas que quizá estén atravesando algo parecido sin saber cómo nombrarlo. Y si quieres seguir profundizando en este proceso, te dejo en pantalla otro vídeo que puede ayudarte a entender mejor qué ocurre cuando sientes que ya nada te ilusiona como antes. También recuerda que en el comentario fijado y en la descripción tienes el recurso descargable para trabajar estas preguntas con más calma. Gracias por estar aquí. Y recuerda esto. No siempre estás perdiendo algo cuando cambias. A veces simplemente estás volviendo